Buenos días a todos. Soy Lina Rojas, directora técnica de la Federación Interamericana del Cemento. En nombre de FICEN les agradecemos por estar presentes en este ciclo de webinars Conectando Conocimientos en la Era Digital. Tenemos más de 300 inscritos de 16 países de la región. Dado los retos del déficit habitacional y las altas tasas de informalidad en nuestra región, el Comité de Vivienda y Urbanismo de las Federaciones de Cemento y Concreto Premezclado de la región, FICEN y FIP, han identificado la vivienda industrializada de muros y losas en concreto vertidas en el sitio como una solución eficiente para garantizar la competitividad económica de los proyectos, la rápida ejecución y sobre todo la seguridad para las familias. A raíz de esto, ha sido posible desarrollar el programa de certificación FICEN-FIT para supervisores de construcción de vivienda industrializada en concreto con el sistema Mano Portable, que busca validar los conocimientos, habilidades y experiencia de profesionales que participan en la construcción y supervisión de viviendas a través de este sistema. Para esta certificación se desarrolló un manual con lineamientos y recomendaciones basadas en la descripción del proceso constructivo de muros y losas en concreto con el sistema Mano Portable. Este manual, junto con las normas locales de seguridad estructural y materiales de construcción, son los documentos de referencia para esta certificación FICEN-FIT. Para quienes estén interesados, el manual lo pueden descargar de la página web de la Federación. Alineados con este interés, FICEN vio oportuno ofrecerles un webinar sobre la industrialización de la vivienda y su evolución. Para ello, hemos invitado al ingeniero Fernando Mayagoitia, quien nos presentará las principales fases del sistema de industrialización de vivienda desde la adopción y adaptación, pasando por los procesos de mejora continua y su consolidación, identificando los retos y obstáculos más comunes en sus fases de implementación. Fernando Mayagoitia es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Guadalajara y estudios de posgrado en Administración Financiera y Docencia, ambos por la Universidad Autónoma de Baja California, con experiencia en docencia por 15 años y experiencia profesional en construcción de vivienda por 40 años. Durante 15 años fue director técnico de Urbi Desarrollos Urbanos, periodo en el que se desarrolló el concepto de vivienda industrializada en México, llegando a construir más de 30.000 unidades por año. Del año 2005 a la fecha se desempeña como consultor de empresas desarrolladoras de vivienda en temas como la industrialización, certificación, sustentabilidad y evaluación de proyectos de fondos de inversión inmobiliarios en México, Venezuela y Colombia. Es expositor y conferencista en diversos países en temas de vivienda industrializada y sustentabilidad aplicada a vivienda, así como consultor del gobierno federal en temas de certificación y generación de política pública en el desarrollo de vivienda y de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que se encuentra ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final dejaremos un espacio para que el ingeniero Fernando Mayagoitia la responda. Fernando, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Te paso la palabra. Al contrario, muchas gracias, Lina. Muchas gracias al FICEN. Buenos días a todos. Antes que nada, espero que estén sanos y salvos en su casa ante esta pandemia que se está presentando, ¿no? La presentación ya está en modo presentación, Lina. Sí, ¿verdad? Correcto. Ok, bueno. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es el concepto de la industrialización de la vivienda y cómo ha ido evolucionando en estos años el mismo concepto. Me dice Lina que hay aproximadamente 300 gentes inscritas de diferentes países, de 16 países, por lo cual quiero hacer algunas aclaraciones previas porque probablemente utilice algunos términos que en algunos otros países no signifiquen lo mismo, ¿no? Y esto me pasó porque en una ocasión a un ingeniero muy joven le pedí por favor que me sacara unas figuras de hormigón armado y lo que me trajo fue la segunda figura que está al centro, ¿no? Eso fue lo que encontró en el internet como hormigón armado y me di cuenta que en realidad muchas veces a lo mismo nosotros le llamamos de diferentes formas, ¿no? Así como cuando se coloca el concreto, hay quien dice que lo está vaciando, lo está colocando, lo está colando o inclusive lo está fundiendo, ¿no? Entonces, si hay algún concepto que no les queda claro, por favor, siéntanse en confianza en el proceso de preguntas y respuestas, comentarlo, ¿no? El tema es la vivienda monolítica muro-losa.
y quiero hacer una aclaración muy importante porque en algunos países o en algunos lugares se ha utilizado la industrialización del muro de concreto, lo cual es válido, es perfectamente válido y es una de las opciones que se pueden utilizar. Nada más que lo que sucede en un concepto de industrialización, que ahorita vamos a ver cuáles son los conceptos principales, pues puede suceder lo que podemos ver aquí en esta foto, ¿no? Un avance muy importante en muros y un rezago importante en la colocación de las cubiertas o de las losas. Y más inclusive cuando son de materiales diferentes, que no son materiales homogéneos, ya sea, por ejemplo, muros de concreto y cubiertas de madera. Quisiera yo dejar algunos conceptos claros de lo que es la parte de la industrialización. La industrialización como tal, a lo mejor la podemos definir como someter un producto o una actividad a la producción organizada. Esa es como la definición más clara que podemos, más corta que podemos tener. Entonces, al final de cuentas, siempre que estemos hablando de una producción organizada, podemos visualizar que lo que queremos es hacer una industrialización. Uno de los padres de la industrialización, pues obviamente fue Henry Ford, y él decía, nada cambia si no sientes la necesidad de hacer. Como muchas veces decimos, ¿para qué arreglas lo que no está descompuesto? Entonces, es muy importante que cuando hablemos de los procesos de industrialización de vivienda, tengamos claro cuál es la necesidad que nos lleva para hacer estos cambios, porque a veces son cambios muy importantes. Y que si no tenemos claro o perdemos la visión de lo que queremos hacer, muchas veces estas transformaciones se abandonan o fracasan. Si hablamos de diferentes definiciones de industrialización en la construcción, encontramos, por ejemplo, que en Japón para ellos lo más importante es hablar de estandarización y customización. Hablando como customización, la modificación de un producto en función de las preferencias personales de la gente, es decir, hacer productos que satisfagan la demanda del mercado. Hay también quien, por ejemplo, puede visualizar, permítanme, hay quien puede visualizar como que es un proceso de logística y administración de las cadenas de suministro. Esto con la idea de incrementar la eficiencia en los procesos constructivos. Otras definiciones importantes es como el cumplimiento de los requerimientos de la demanda, como lo platicábamos anteriormente. Y hay quien también dice que es importante para la eficiencia en los procesos de producción y que es importante la aplicación de conceptos de reingeniería en los procesos, aplicando nuevas tecnologías y utilizando cambios importantes en los materiales y en los procesos. Todo esto lo podemos nosotros entender como una implicación de la industrialización en la construcción. Ahora, es muy importante que tengamos clara la diferencia entre adoptar y adaptar. Muchas veces cuando entramos al proceso de industrialización, importamos algunos conceptos o algunos procedimientos constructivos de otros países. Pero es muy importante que hagamos un proceso adecuado de adaptación más que adoptación, porque adoptar es recibir y hacer propio un método, una doctrina que ha sido creado por otros. Es prácticamente lo que pudiéramos decir copiar. Vamos a copiar un sistema que se está utilizando en algún otro lugar, ¿no? Y adaptar es cambiar una cosa, modificarla o ajustarla para que sea válida, funcional en mi nueva situación y en mis características propias, es decir, las características propias del país, de la región o inclusive del tipo de construcción en la que queremos aplicarlo. La innovación no es otra cosa más que transformar una idea o una necesidad. Si yo tengo una necesidad de un producto, por ejemplo, la vivienda, pues la innovación de lo que me va a llevar a que la pueda ir ajustando o adecuando. También puedo hacer una transformación de un servicio o inclusive de un procedimiento. Lo importante es que sepamos nosotros qué es esta necesidad de industrialización, porque puede ser a veces que queramos industrializar un procedimiento o el producto en su totalidad. Es importante tomar en cuenta que en el proceso de industrialización juega la información
el conocimiento, que es lo que da el proceso de innovación, impacta la cadena de valor, impacta el conocimiento, impacta la investigación, y todo esto va en función de cumplir las necesidades del mercado y hacer una interacción de capacidades tecnológicas. Si no tenemos claro este mapa mental, de repente podemos estar asumiendo que la utilización de un sistema constructivo, como puede ser el sistema industrializado de muros y losas, no requiere ninguna modificación en la cadena de valor. Y vamos a ver cómo, inclusive, como decíamos anteriormente, si la logística y la administración de los recursos es una parte importante, pues bueno, la cadena de valor se va a ver impactada en la cadena de suministros, en los proveedores y en todos los participantes de esta cadena. Decíamos también que es importante conceptualizar que las necesidades del mercado son las que se deben de cubrir o cumplir. Las necesidades del mercado dependen de dos cosas básicamente, de la demanda y de la oferta. La demanda, que es qué requerimientos o cuántas unidades de vivienda requerimos en cada país, que básicamente están conformados por tres elementos. ¿Cuál es el déficit habitacional? ¿En qué posición estamos ahorita? ¿Cuántas viviendas nos hacen falta para poder satisfacer estos requerimientos de vivienda para todos los habitantes del país? ¿Cuál es el comportamiento demográfico? ¿Cuál es el comportamiento social? Y la oferta, que al final de cuentas es lo que podemos construir, lo que podemos ofertar en este mercado, pues normalmente tiene que ver en función de la reserva territorial, qué terrenos o qué tierra tenemos para poderlo cumplir, qué sistema financiero, cómo funcionan las hipotecas, cómo es la generación del crédito para poder acceder a una vivienda. Y por último, pues una capacidad de producción. Debemos de tener la capacidad de producción para poder cumplir esa oferta de vivienda. Aquí es donde lo pongo en blanco porque al final de cuentas es el tema por el cual nos vamos a ir principalmente en el análisis de este sistema constructivo. Decíamos, el déficit habitacional es muy importante. Por ejemplo, me voy a referir a algunas experiencias que tuvimos en México. En México, en el año 2000 se determinó que prácticamente el déficit habitacional en México era de 7.700.000 unidades. El déficit lo podemos ver desde dos puntos de vista, el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo. Cualitativo es porque muchas veces hay vivienda que está muy deteriorada y que requiere una sustitución o que requiere una ampliación o una modificación o inclusive una reparación. Eso nos lleva a poder entender y saber cuál es el monto de vivienda que prácticamente tendríamos que generar. Tiene mucho que ver también el incremento poblacional, el comportamiento demográfico de los países, porque al final de cuentas eso es lo que generará la demanda futura de vivienda. Es muy importante saber cuál va a ser la necesidad que vamos a tener que cubrir. En México, por ejemplo, del año 1980 al 2015 ha habido un incremento poblacional del 80.39, lo que nos da una tasa de crecimiento anual del 2.29. Esto quiere decir que sigue presionando el crecimiento poblacional del país sobre los requerimientos o sobre las necesidades de vivienda. Los matrimonios, que es otra forma de generar una necesidad de vivienda, pues prácticamente podemos ver cómo es el comportamiento. En el año 1999, que fue cuando se empezó a trabajar una política pública de vivienda más formal para poder arrancar el periodo presidencial del 2000 al 2006, el número de matrimonios era de 743.856. Esto fue muy importante porque esto marcó un punto de arranque en esa nueva política pública y se dijo que por lo menos para poder contener el incremento del déficit de vivienda se deberían de construir 750,000 viviendas nuevas que corresponden a los matrimonios que se están generando y que obviamente están demandando una vivienda. Sin embargo, podemos ver cómo el concepto del matrimonio en México del año 1999 al año 2018 ha habido un decremento importante del 32.60% anual. ¿Qué quiere decir? La gente joven, la gente que está llegando a ser gente o población económicamente activa y que tiene otros conceptos de vida, ya no buscan casarse. Eso hace entonces que la demanda de vivienda cambie un poco o cambie inclusive en algunos puntos
radicalmente, ¿no? ¿Y qué pasa con los divorcios? Pues los divorcios en el año 1999, que eran 49,000, han crecido a 147,000, es decir, un incremento, una tasa de incremento del 199.52%. Ya no se quieren casar y se quieren divorciar. Esto ha hecho que la demanda de vivienda unipersonal, es decir, para una sola persona, ya no para una familia, sea un requerimiento que cada vez va en incremento. Y si también a esto le sumamos que la población mayor de 65 años ha ido incrementándose en los últimos años, pues eso también hace una presión importante sobre la demanda de vivienda. Entonces, son prácticamente los 4 factores que tenemos que considerar para ver o para poder analizar el potencial de requerimientos de vivienda. El número de matrimonios, el número de divorcios, el número de la gente de edad mayor y obviamente el incremento poblacional. Esto nos daba, si ustedes ven esta gráfica, este es el nivel de producción que tenía México en el año 1999, 318,000 unidades. Si estamos hablando que había 750,000 matrimonios, pues prácticamente estábamos generando un déficit de alrededor de 400,000 unidades por año. El plan que se trazó fue cómo llegar del año 2000 prácticamente al año 2006 a 750,000 unidades y, como les decía, con eso por lo menos contener el incremento del déficit. No abatirlo, pero sí contenerlo. Y de ahí salen los números o los requerimientos, porque en México tuvimos que hacer un cambio importante en la construcción de vivienda, en los procedimientos constructivos. Quería decir que teníamos que pasar de 300,000 viviendas a 750,000 viviendas en 6 años. Eso obviamente una de las primeras preguntas fue cómo las vamos a construir o cuáles son los principales elementos o las variables que nos van a hacer cambiar estos sistemas constructivos. Tomemos en cuenta que en el año de 1994, México ingresó al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y eso hizo una demanda de mano de obra en algunas otras industrias entre México, Estados Unidos y Canadá. Y como pueden ver ustedes la gráfica de la mano de obra especializada en la industria de la construcción, en 1994 tuvo un bajón importante por una sencilla razón. En México se pagaban 45 centavos de dólar la hora y en Estados Unidos $8 la hora para la industria de la construcción. Si en México estimábamos que requeríamos 5 empleos directos por vivienda y queríamos prácticamente producir 750,000, eso nos daba una demanda de 3,750,000 empleos directos, es decir, gente de la industria de la construcción, mientras teníamos no más de 2,5 millones. Eso nos llevó a una necesidad de decir, requiere un sistema constructivo de bajo consumo de mano de obra. Para poder incrementar la oferta de la vivienda, decíamos, pues hay que tener terreno, hay que tener los recursos financieros, pero lo más importante es que la industria de la construcción pueda crecer. Normalmente la construcción de la vivienda en México era a través de una construcción muy artesanal. Predominaba normalmente el uso de mamposterías y el uso inclusive de mamposterías muy regionales o muy locales. Y también detectábamos que había una muy lenta capacidad de reacción de la industria de la construcción. Es una industria muy renuente al cambio, es una industria que tarda mucho en asentarse o en afinarse a un cambio importante tecnológico. Bajo este esquema se tuvo que ver que la única forma que podíamos resolver el tema era hacer una línea de producción de clientes y una línea de producción de construcción de casas. Esto nos llevó entonces a que decíamos, bueno, si necesitábamos industrializar la vivienda, hay que tomar en cuenta que la construcción no es tan fácil hacer estas aplicaciones. Tiene una curva de aprendizaje muy limitada porque normalmente armamos los equipos de trabajo, terminamos una obra y prácticamente se desaparece esa organización, se diluye. Y eso hace que las mejores prácticas no sean adaptables o no sean asimilables en todo el gremio. Es muy sensible al clima, o sea, prácticamente dependemos, es una industria que estamos al aire libre, a diferencia de industrias como la automotriz, que prácticamente tienen climas controlados y situaciones controladas, ¿no? Hay mucha presión de trabajo en la industria de la construcción. Normalmente el tiempo es uno de los recursos que más
que más carecemos en la construcción. Siempre estamos atrasados, siempre la obra es para mañana y siempre llegan los requerimientos de acelerar la obra al máximo. Y eso hace que prácticamente las actividades en la obra también se dificultan. Hay mucho incentivo negativo en la construcción. Normalmente se premia al más barato, no al más bueno, y eso hace también que prácticamente procesos de industrialización sean difíciles de aplicar. La capacitación en la industria de la construcción pues es muy poco aplicable, porque normalmente la gente piensa, bueno, ¿para qué los voy a capacitar si el día de mañana se me van a ir a otras obras o a otras empresas? Hay mucha relación antagónica entre los proyectos y la construcción. Cuando no tiene la culpa el arquitecto, la tiene la culpa el ingeniero, pero prácticamente entre los dos siempre nos andamos echando la culpa a ver cuál fue el problema en este proceso de construcción. Y la planificación es muy deficiente. Por todo lo que vimos, es muy difícil planificar, es muy difícil tener planes que sean asertivos y que podamos tener prácticamente los resultados que estamos programando. Lo más seguro es que todos los lunes en la mañana tenemos que reprogramar las obras para dar nuevas fechas de terminación o nuevas fechas de compromiso. Ante esto se buscaba que la industrialización de la vivienda pudiéramos conceptualizar algunas líneas de producción, sistemas de calidad, cadenas de proveeduría, producción en línea, y buscando todo lo que se marca aquí, ¿no? Que fuera muy rápida la construcción, que fuera muy exacta, muy eficiente, con mucha precisión, con terminados prácticamente perfectos, que pudiéramos tener una buena planeación financiera, una buena coordinación, prácticamente el just in time, o sea, el justo a tiempo, que los materiales puedan estar justo a tiempo en la obra y no tengamos esos grandes almacenes, que la presupuestación sea precisa, porque hay mucha variación en la construcción precisamente por todas estas circunstancias, que sea fácil un control de materiales, que no haya muchos tiempos muertos y que no tengamos que tener una mano de obra especializada. Es muy importante también considerar el marco macroeconómico de los países. Por eso les decía, en México en 1994 hasta el año 2019 tuvimos un tratado de libre comercio que prácticamente buscaba la integración económica, comercio libre, aranceles, de quitar los aranceles de protección, transferencia de tecnología y unos precios de mercado, es decir, unos precios no controlados, sobre todo en los insumos más importantes de la construcción o que se consideran como commodities, llámese cemento, aluminio, acero y algunos de estos materiales. Hoy, a partir del año 2020, nos vamos a enfrentar a un Tratado de Libre Comercio modificado que ahora se llama TEMEC, donde ahora, aparte de todo lo que se había visto en esta primera etapa, pues se busca que haya un equilibrio entre empleos y salarios. Esto puede hacer que los requerimientos de salarios o sueldos en la construcción tengan que verse incrementados para que no haya esa diferencia que vimos en los años 94, donde en México se pagaba 45 centavos la hora y en Estados Unidos hasta 8 horas. Y eso hace que busque la migración normalmente irse hacia los países del norte, ¿no? Se trabaja mucho en el tema de la propiedad intelectual, de la sostenibilidad, de la protección ambiental, de la equidad arancelaria y de la transferencia de información fiscal y financiera. Esto quiere decir que la misma construcción también va a verse afectada porque vamos a tener que cumplir con todos estos preceptos en el futuro, ¿no? Y todo esto nos permite hacer un círculo virtuoso de la vivienda industrializada. Está creciendo la necesidad de vivienda, hay que hacer vivienda a precios más accesibles para poder cumplirlo, con una calidad en la edificación, bajar los costos, utilizar nuevas tecnologías, disminuir los costos indirectos, disminuir los costos de regulaciones, de trámites, permisos y licencias. Esto va a fomentar la actividad económica, va a generar empleos, desarrolla las regiones y generamos edificación de más vivienda para cubrir esos requerimientos. Como pueden ver ustedes, el tema de la vivienda industrializada es toda una cadena de valor que prácticamente influye o impacta en una serie de elementos. Decíamos también que es muy importante cumplir los requerimientos del mercado. Si nosotros no sabemos qué quiere el mercado, si nosotros no sabemos qué quiere la demanda de vivienda, pues va a ser muy difícil que podamos entender si el sistema constructivo o el sistema industrializado es lo que en realidad la gente requiere. Hay una ciudad en Culiacán, en México, que está prácticamente en la zona Pacífico,
tiene una temperatura bastante cálida, y en esa zona tratamos de introducir el sistema de vivienda de concreto. Si ustedes pueden ver, hicimos antes un estudio de mercado para entender claramente qué era lo que íbamos a enfrentarnos en esa demanda, y el 88% de la gente nos dijo que nunca había vivido en una casa de moldes de concreto. Entonces es difícil introducir una innovación cuando la gente no conoce a qué es a lo que se va a enfrentar. Les preguntamos cuál era el sistema constructivo que más conocía y obviamente el 70% contestó que era el ladrillo, que quiere decir, y el 14% block, quiere decir que el 85% de la gente estaba habituada a vivir en casas de mampostería. Si nosotros queríamos introducir un nuevo sistema industrializado, pues teníamos que hacer un trabajo de capacitación del mercado, y esto lo tuvimos que hacer precisamente a través de una serie de elementos de comerciales, y una vez que se le explicó a la gente que si ya entendía que era una vivienda de concreto, si quisiera vivir en una de ellas, y fíjense cómo se transformó a un 88%. Es decir, la gente requiere conocimiento de qué es lo que está adquiriendo y de qué es lo que se le está ofertando. Eso es un tema muy importante que muchas veces omitimos en el sistema de industrialización. Otros grandes conceptos a los que nos enfrentamos es, bueno, si voy a hacer vivienda de concreto, tengo dos posibilidades. O yo fabrico mi propio concreto o busco un proveedor confiable. Es decir, el concreto de preferencia premezclado para que se pueda tener un mejor control de la calidad de los materiales y del comportamiento de los materiales, pues implica que yo podría poner mis propias plantas. Esto me daría que puedo yo planear fácilmente porque la producción de concreto es mía, yo la puedo programar a la hora que yo desee. En teoría son costos menores y en teoría yo tengo una integración vertical. O buscar un proveedor confiable que me dé certidumbre en costos, que me dé una inversión inicial cero. Yo no tengo que hacer ninguna inversión en ninguna planta, en ninguna fábrica de concreto, que se pueda integrar a la planeación. Eso sí es muy importante, que tenga la capacidad de integrarse a mis programas y que seamos asertivos los dos, que el concreto llegue a la hora que yo lo ocupo y que yo esté listo para colar a la hora que llegue el concreto. Que se pueda trabajar en una mejora continua, que haya investigación entre ambas partes en nuevos acelerantes, nuevos aditivos, nuevas mezclas, nuevos revenimientos, contracciones por temperatura, y sobre todo, muy importante, que haya un programa de capacitación y desarrollo y de certificación, como vamos a ver posteriormente. Hay muchas variables que se pueden tomar o se deben de considerar para lo que es la adquisición de un molde monolítico, ya sea de madera, ya sea de acero, ya sea de aluminio, inclusive las nuevas propuestas que hay prácticamente de plásticos rigidizados. Pero siempre debemos de saber qué es lo que queremos, esa necesidad que nos dijo Henry Ford que deberíamos de conocer para entrar al proceso de innovación. Si queremos superficies o acabados aparentes, semiaparentes o rústicos, si queremos comprarlos, si queremos rentarlos, si lo queremos rentar por una renta por uso fijo, o si queremos una renta con opción a compra. ¿Qué es lo que nosotros queremos de ese molde monolítico? Las características físicas son muy importantes. Si tiene que ser pesado, de uso rudo, si debe ser muy complicado el ensamblaje, que no sea muy complejo el armado, que sea de bajo mantenimiento y sobre todo muchas veces que se tenga el soporte técnico de capacitación y del seguimiento propio del uso del molde. Al final de cuentas, hay que tomar en cuenta que el molde es un activo, es como una maquinaria. El correcto uso del molde es lo que me va a permitir que yo pueda tener una alta producción y una alta rotación en el uso del molde, ¿no? En resumen, en México se ha visto 4 grandes etapas de la industrialización en México. En el año 2000-2006, ante esta necesidad de lo que hablábamos, del requerimiento de cubrir una demanda, de incrementar la oferta, de tener un producto más adecuado a las necesidades del mercado, ante el requerimiento de tener una línea o una cadena de valor o una cadena de suministros muy fuerte. En el año 2000 a 2006 podemos decir que fue la creación del sector formal de la industrialización de la vivienda y a través de este sistema de moldes y muros y losa de concreto, ¿no?
Después, en el año 2006-2012, hay un periodo muy importante en el cual a la vivienda en México, aparte de tener una producción cuantitativa, se le pidió o se le solicitó una producción cualitativa, es decir, que tuviera conceptos de sustentabilidad y calidad. Fue inclusive importante trabajar que el sistema industrializado cumpliera los requisitos o los preceptos de una sustentabilidad que permitiera el ahorro de energía, el ahorro del agua, el ahorro de los consumos propios de los materiales y que inclusive permitiera un uso y mantenimiento bajo durante la vida útil de la vivienda. Entre el 2012 y el 2018 podemos ver que hubo un proceso muy importante de optimización del sistema. Ahorita vamos a ver que salieron o surgieron nuevos requerimientos. Y del 2018 al 2024, pues estamos esperando que haya una consolidación del sistema y sobre todo en este periodo, ahorita vamos a ver también muy rápidamente que va a haber nuevos requerimientos post-COVID que este sistema industrializado pues deberá de cumplir o es lo más recomendable, ¿no? Entonces decíamos en el periodo 2000 al 2006, que fue cuando se creó el sistema formal de la industrialización de la vivienda, decíamos teníamos que crecer al 16% anual la construcción, pues necesitábamos un sistema nuevo. Había escasez de mano de obra, ya vimos que prácticamente la migración hacia Estados Unidos era muy fuerte. Necesitábamos reducir los tiempos de producción o de fabricación porque teníamos que incrementar fuertemente y el tema era cómo de 5 meses poder bajar a 2 o a 3 meses. Necesitábamos un incremento en la calidad, necesitábamos que las viviendas fueran más resistentes. México tenemos un tema sísmico y un tema de durabilidad en las costas que es muy importante que lo tengamos en la mente en los nuevos sistemas constructivos. Y pues al final de cuentas veíamos que existían las posibilidades de los sistemas de moldes, llámese madera, acero, aluminio o plástico, como decíamos, ¿no? En el año 2006 al 2012, pues apareció el tema de sustentabilidad y calidad. Teníamos que incrementar estos conceptos. Se trabajó fuertemente en México en unas nuevas normas técnicas. México prácticamente tenemos dos tipos de normas, norma oficial mexicana, que es obligatoria, y la NMX, que es la norma mexicana, que es voluntaria. Prácticamente esto hizo que la solicitud de calidad del procedimiento y del producto final de la vivienda de concreto fuera más exigente. Empezamos a trabajar conceptos de sustentabilidad como atributos de durabilidad, se empezó a cuestionar o a plantear una solución a la termicidad, a la manejabilidad, al mantenimiento de la vivienda. Empezaron a aparecer nuevos concretos que nos permitían poder cumplir con estos preceptos de sustentabilidad y calidad, como concretos autocompactables para eliminar el vibrado del concreto, concretos inyectados, concretos de resistencia rápida para poder desmoldar rápidamente y poder utilizar en algunas ocasiones donde había puntos críticos de producción, el molde hasta 2 veces al día, ¿no? Se estandarizó el molde, se trabajó mucho con los fabricantes de moldes o de cimbras o de formaletas para buscar la pieza adecuada, la pieza ideal para poder que fuera muy trabajable. La gran mayoría llegábamos a la conclusión de que debería de ser un molde de 60 centímetros de ancho y una altura de 2,40, que son las alturas predominantes en los reglamentos de construcción. Esto nos permitió que con estos elementos y con un trabajo muy fuerte o muy coordinado con las áreas de arquitectura, poder tener estandarizaciones de piezas estándares hasta en el 93% en los muros, 90% en entrepisos y un 78% en azoteas. Esto no tiene otra cosa más que la ventaja de ofrecer que los fabricantes de formaletas no tengan que hacer muchas piezas especiales y lo hicimos para empujar un poquito la posibilidad de la renta del molde, donde prácticamente podíamos hacer los ajustes a los modelos de vivienda sin que tuviéramos que hacer muchas piezas especiales y que fuera costoso. La manejabilidad del molde ha llevado que prácticamente una vivienda de 60 metros cuadrados que antes se trabajaba con cuadrillas hasta de 10 personas, ahorita se pueden trabajar de 8, inclusive hasta 7. Esto quiere decir que ha incrementado la productividad de las personas y del mismo proceso.
Esto también nos llevó a industrializar otros procesos. O sea, no hay nada más que industrializar la construcción propia de la vivienda de concreto. ¿Qué pasa con las puertas? ¿Qué pasa con las ventanas? ¿Qué pasa con los acabados para que en realidad esto se convierta en una cadena de ensamble y sea prácticamente como una industria automotriz, ir ensamblando la vivienda para tenerla lo más rápido posible y a la mejor calidad? Se iniciaron conceptos de hipoteca verde, seguros de calidad, dar un seguro estructural en la vida del inmueble y sistemas de calidad, insertar sistemas de calidad como el ISO 9000 en el proceso de construcción. Entre el año 2012 y 2018 hubo una optimización del sistema. Los fabricantes de formaletas trabajaron fuertemente en esquemas de hermeticidad. Ustedes recuerdan que al principio los moldes representaban un problema de fuga de lechada del concreto y eso hacía que prácticamente el acabado fuera un poquito deficiente. Se trabajó mucho en la hermeticidad para eliminar esa pérdida de lechada. Se hicieron moldes muy ligeros. El de aluminio ahorita prácticamente un panel de 2.1 por 0.6 pesa 28 kilogramos, mientras que el de acero prácticamente un panel de 2 metros por 0.5 pesa 32.25. Es decir, es una reducción importante en el peso, lo cual los hace más manejables, los hace que podamos tener un mejor ensamble de mejor calidad, menos accesorios. Se han reducido hasta el 20% en pasadores, en juntas, y eso pues prácticamente nos reduce también el costo de los resanes que se tienen que hacer posteriormente al desmoldar la vivienda, ¿no? Son más ergonómicos, eso da más capacidad, eficiencia y productividad y fácil desencofrado. Son de mucho mayor precisión y rigidez y obviamente el sistema de renta de piezas estándares fue una solución hacia el sistema. ¿Qué se busca ahorita en el proceso de consolidación? Pues que este sistema constructivo participe en economía circular. La economía circular no es nada más que un nuevo concepto que puede venir amarrado con el tema de sustentabilidad, donde se busca reducir la entrada de los materiales vírgenes a la producción de la vivienda, ¿no? Así como reducir la producción de los desechos. Es decir, que sea un sistema que prácticamente genera poca basura o poco residuo. Se busca que sea un sistema de participación social, es decir, que el autoempleo pueda ser utilizado en este tipo de procesos, que sea un material o que sea una vivienda con etiquetados ambientales, el concreto que ya tenga prácticamente ese etiquetado, esa certificación, que se puedan generar empleos verdes, que no es otra cosa más que sean empleos que ofrecen mayor seguridad al trabajador, menor riesgo de trabajo, que sean empleos aspiracionales, que la gente joven pretenda integrarse a esta industria. Normalmente en el año 2004 vimos cómo la edad promedio del trabajador de la industria de la construcción en México era de 41 años. ¿Eso qué quiere decir? Que había poca integración de la gente joven en la fuerza de trabajo. Hoy en el 2014 ha bajado un poco a 37 años, pero todavía creemos que en la medida que los empleos que se generen en esta industria sean de mejor remuneración y de mayor seguridad, la gente joven podrá integrarse en la fuerza de trabajo, ¿no? Que sean empleos incluyentes. En algunos otros países de América Latina es muy común ver la fuerza femenina en la producción, en la construcción. Sin embargo, en México todavía tenemos niveles muy altos de segregación en cuanto a la mujer, porque hasta el año 2014 el 99.6% de los trabajadores de la industria de la construcción son del sexo masculino. Buscamos que los materiales sean con adecuación regional, que el sistema sea considerado regional, que sean materiales y sistemas normatizados por las normas oficiales y sobre todo que genere un incremento de ingresos o la productividad en quienes se dedican a esto. Comentó Lina también que es muy importante la parte de las certificaciones. Podemos ver que estos sistemas pueden ser certificados desde su insumo, aplicando el ISO 9000, las normas oficiales, ejemplo, el ACI de concreto. Puede certificarse el proceso, todo lo que es el proceso del ensamblado de la vivienda y del colado puede ser certificado por el ISO 9000 o por el sistema, el programa de certificación que tiene el FICEM y la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado.
o también inclusive se puede certificar por el ACI 318, ¿no? Y el producto final, la vivienda, pues puede ser certificado por Hub Passive House con Edge o con el US Green Building como una vivienda que cumple los preceptos de ahorro de energía o una vivienda que cumple los preceptos de sustentabilidad. Hay muchas formas de certificar que pueden entrar en el proceso y que son importantes. Es también importante hablar de las adecuaciones técnicas. Las adecuaciones técnicas tienen mucho que ver con el uso y el manejo prácticamente del concreto. Y les pongo este ejemplo porque yo estoy ahorita actualmente en Mexicali, que es mi ciudad natal. Es una ciudad en donde las temperaturas máximas ahorita en el verano pueden llegar hasta 50 grados y con niveles de humedad relativas muy bajas hasta del 10%. Colocar el concreto en estas condiciones no es fácil. El tema del sangrado del concreto o la pérdida de humedad es todo un tema, ¿no? En muchos años estuvimos nosotros en contacto con el ACI viendo cómo podíamos nosotros mejorar esa colocación. Y si ustedes recuerdan, en el ACI 305 existe un homograma en donde se trabaja con la temperatura del aire, la humedad relativa, la temperatura del concreto y la velocidad del viento para que nos dé una tasa de evaporación, es decir, cómo estamos perdiendo la humedad del concreto y de ahí la recomendación que nos puedan dar para utilizar membranas de curado. Si ustedes pueden ver, el nomograma llega únicamente hasta 35 grados centígrados. Hicimos una solicitud de información, que es lo que pueden ver ustedes en la derecha, y nos contestaron del ACI que prácticamente el nomograma del 305 estaba construido con temperaturas típicas de los años 50 y que estas temperaturas de 50 grados centígrados pues obviamente no estaban incluidas, que próximamente se iba a publicar el ACI 305.1, la versión .1, y ahí se iban a utilizar fórmulas más que el uso del nomograma. Esta tabla que les estoy presentando ya es la fórmula y la tabla que se utiliza en el 305.1 y si ustedes pueden ver, ya las temperaturas para calcular la saturación de presión de vapor de agua llega hasta 50 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que también todas las normas y especificaciones se tienen que ir adecuando a los sistemas, a los requerimientos de clima y de condiciones de cada región. Se puede aplicar conceptos como el ISO 9000, que prácticamente nos garantiza que siempre estamos haciendo el proceso en la misma forma y posteriormente podemos hacer una mejora continua. ¿Esto por qué? Porque pues al final de cuentas, si utilizamos esquemas de ISO 9000, como es la colocación, por ejemplo, de los marcos de las puertas en la vivienda de concreto, podremos evitar lo que sucede normalmente en la obra cuando son obras de mampostería, ¿no? Los marcos quedan cortos, las puertas no cierran y prácticamente es difícil la colocación de las puertas. Si nosotros lo podemos manejar bajo un concepto de ISO 9000 con el uso de escantillones, pues eso prácticamente nos facilitará la colocación. Por último, el tema COVID es un tema muy reciente, es un tema que nos está moviendo a ciertas reflexiones. En México estimamos que prácticamente habrá una pérdida entre 1.5 y 2 millones de empleos como resultado de esto. Se habla inclusive de un estimado de 12 millones de gente que no tendrá trabajo ni formal ni informal. Y bueno, pues de alguna manera tendremos que ver cómo el sistema constructivo de vivienda de concreto se adapta a esta nueva realidad, ¿no? En los temas de protección en los centros de trabajo va a ser muy importante. El tema de la sana distancia o del distanciamiento que tendrá que haber entre las personas. Eso nos hará que prácticamente tengamos que modificar algunas de las propuestas o algunas de las formas de trabajo. Hay que tomar en cuenta que se tienen que reforzar las medidas de higiene en el trabajo, evitar el acercamiento o el contacto físico, cuando acarreamos materiales, cuando trasladamos el equipo, cuando compartimos, no compartir herramienta, por ejemplo, evitarlo, tener los equipos de protección personal, desinfectar las herramientas, el material que prácticamente tiene contacto con el trabajador o con el obrero. Agrupar a los empleados en unidades operativas, esto lo facilita mucho el sistema industrializado. Escalonar las entradas de los
las cuadrillas. Esto nos permite, por ejemplo, armar el molde muy temprano o muy tarde y colar posteriormente también, o muy temprano o muy tarde, según sea la secuencia que tengamos, pero con un escalonamiento de la gente, que no haya un conglomerado muy fuerte en las tareas de la construcción. Restringir los turnos de trabajo, en el tema, por ejemplo, de los materiales en los almacenes, escalonar las entradas, respetar la sana distancia, tener el equipo de protección personal, limpiar materiales de alto contacto como paquetes y herramientas. Es decir, todo esto nos va a llevar a que tengamos que tener unas nuevas estrategias de organización propia del sistema industrializado para que sea acorde a lo que nos está requiriendo esta nueva modalidad post-COVID. Con esto prácticamente es una forma muy rápida de ver cómo ha sido el inicio, la evolución y sobre todo algo que yo quería remarcar mucho, el requerimiento. ¿Cuáles son los requerimientos para hacer una adaptación, no adopción del sistema industrializado? ¿Cuáles son esas necesidades que tengo que cubrir? ¿Cuáles son esas variables que me van a hacer tomar la decisión y que voy a tener que ir viendo durante el transcurso de la operación o del uso de este nuevo sistema que se cumpla? ¿Daría tiempo para preguntas y respuestas, Lina? Sí, Fernando, muchas gracias por tu intervención. Vamos a dar 10 minutos para el módulo de preguntas y respuestas. La primera de ellas nos la hace Camilo Hernández. ¿Qué tipo de concreto es más común en el hormigonado de los muros y losas? Prácticamente en México, por un tema estructural, hemos estado trabajando con un concreto F'C 200. En algunas ocasiones o en algunas zonas, como es el sureste, se ha llegado a trabajar en muros 180. La losa, el elemento horizontal, la losa, por reglamento de construcción en México, siempre es de 200, F'C 200. Bien, hablando de plantas propias, ¿cómo asegurar que las mezclas cumplan con la calidad requerida y no se presente ningún riesgo con el producto final? Bueno, yo precisamente cuando planteaba este tema, hay dos alternativas, ¿no? La planta propia, que en teoría tiene la ventaja que por ser propia la puedo ajustar a mi planeación, pero caigo en un tema muy importante que es ser juez y parte en la calidad del concreto. Yo lo produzco y yo me califico. En México, en la gran mayoría de las ocasiones, se ha utilizado concreto premezclado de un tercero, por las razones que mencionaba ahí en el slide, pero también lo más importante es por la garantía de la calidad y que yo no juego un papel de juez y parte. Yo tengo mi laboratorio y en el caso de que no se cumplan las especificaciones, tengo a quien hacerle prácticamente un reclamo técnico. Ese es uno de los grandes riesgos que se tiene al integrarse verticalmente y ser productor, fabricante, productor, colocador y usuario de los materiales. Es algo que creo que es muy importante que tienen que considerar y tomar en cuenta. Pregunta Gerardo Navia. En nuestra constructora vamos a comenzar a utilizar el sistema de inyección de hormigón en los muros. ¿Qué experiencia tienes respecto a este sistema y cuáles son sus recomendaciones? Mira, nosotros desarrollamos un concreto inyectado aquí en México. Básicamente mis recomendaciones son, número uno, la calidad de la mezcla del concreto. Sí tiene que ser un concreto bastante trabajable para que pueda ser inyectado por medio de la bomba. Tiene mucho que ver y si por ahí me manda una información, yo se la puedo compartir. Tuvimos que hacer varios intentos o varias pruebas de cuál es el punto idóneo de colocar la válvula de inyección. Así en números generales te puedo decir que debe ser a 1/3 de la altura del muro para que no haya un problema de segregación del concreto o que el concreto se esté amontonando en el proceso de la inyección. Eso es muy importante, eso fue lo que más trabajo nos costó en el proceso de investigación de cómo colocarlo. Bien, ahora Jaime Bravo, ¿en qué tiempo desmoldan los muros con hormigón de 200 kilogramos por centímetro cuadrado?
Prácticamente al día siguiente, es decir, no se dejan 24 horas y estamos colando, por ejemplo, a las 4 o 5 de la tarde, a las 4 o 5 de la mañana empieza a desmoldarse. Lo que normalmente para el concreto 200 normal, ¿no? Lo que se hace es que se utiliza para los elementos horizontales un doble juego de cimbra de losa para dejarla un tiempo de 24 horas adicionales a que llegue prácticamente una resistencia del 65% y poder hacer el desmolde. Entonces, normalmente lo hacemos con doble juego de cimbra de losa. Tenemos otro concreto que es un concreto acelerado. En algunas situaciones lo utilizamos en México cuando no es posible tener ese doble juego de cimbras o requerimos que el concreto se pueda desmoldar en 4 o 5 horas, pero es un concreto económicamente bastante más caro, pero ahí se tiene que compensar con el uso de los moldes, con la producción y con el incremento del producto terminado de la vivienda, con el costo financiero del proyecto. Eso es contra lo que se tendría que comparar. Mauricio Bosch, en países en donde no se tiene la cultura de construir con estos moldes y se requerirá una campaña de educación y concientización, ¿cuál sería el tiempo recomendado para dicha campaña en términos de meses? Pues mira, más o menos nosotros estuvimos trabajando entre 4 y 5 meses previos al tema de iniciar. Es muy importante no iniciar el producto, es muy importante que el mercado o la localidad lo vean hacer desde el principio. Esos 3, 4 meses lo hicimos a través de campañas de radio, de televisión, con entrevistas a expertos, con entrevistas a usuarios, con entrevistas a agentes que ya hubieran tenido la experiencia de vivir en vivienda de concreto en otros lugares del país, por ejemplo, mucho en México, y en fin, de tal manera que la gente pudiera irse, ir entendiendo poco a poco las ventajas, quitar los paradigmas de que es más caliente, los paradigmas de que, ¿cómo se llama?, de que se les hace hongos y una serie de elementos que normalmente la gente trae en la mente. Pero yo creo que una campaña adecuada es de 3 a 4 meses. Si lo haces más larga, muy probablemente se vaya a perder el foco de atención de lo que tú estás buscando. Jaime Cifuentes, ¿cuál es el porcentaje de participación del sistema industrializado en el mercado en México? ¿Está en un proceso de crecimiento? Prácticamente en México llegamos a tener, yo consideraría que hasta el 50% de la producción de vivienda era prácticamente de concreto. Ahorita ese porcentaje muy probablemente pueda estar un poco a la baja porque lo que es la política pública de la vivienda de interés social de bajo recurso, que es donde se utiliza mucho este sistema constructivo, ha tenido prácticamente una reducción. El uso del molde ahorita está muy fuertemente en la vivienda media residencial. Pero prácticamente el tema de que se haya disminuido el programa de vivienda social, de interés social, pues ha impactado en el número, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor ahorita podríamos andar en un 40%. Pregunta Oscar Sierra, respecto a los moldes para la construcción de vivienda en Honduras no son conocidos. ¿Qué recomiendas para iniciar un programa, proveedores de moldes, bien si la vivienda, sea vivienda o sea edificios? Pues prácticamente identificar todas estas necesidades de lo que estamos hablando, ¿no? Y las circunstancias o las variables críticas que son las que podrían influir en el molde. Investigar el tema de la disposición de la mano de obra, cómo la van a capacitar, investigar la capacidad de la producción del concreto, de los suministros, cómo poder hacer una organización o una planeación adecuada, el requerimiento propio de la demanda de la vivienda, qué tipo de vivienda, qué tipo de materiales. Se me olvidó comentar ahorita hemos estado trabajando con algunos arquitectos aquí en México y estamos viendo que post-COVID va a haber un tema de un nuevo diseño de vivienda. Mucha gente hizo home office, pero el home office, así como lo pueden ver, yo estoy prácticamente aquí en mi casa, que es su casa,
en una mesa en el comedor de mi casa porque no tengo un espacio diseñado como oficina. Los nuevos requerimientos para la gente joven va a ser que tengan el home office, que en realidad sea una casa-oficina, y esto va a requerir de algunos otros materiales con otras características, materiales, por ejemplo, concretos acústicos, materiales que permitan una adecuada iluminación, materiales que permitan precisamente ofertar eso. Todo esto es muy importante que en un nuevo mercado se conozca para ver cuál es la mejor forma de introducir el sistema. Es lo que yo decía, necesitan saber cuáles son las variables críticas que debe cumplir el nuevo sistema constructivo. Fernando, para ajustarnos al tiempo, vamos a dar espacio a esta pregunta de Carla Benítez. Ella pregunta que si utilizan la madurez del concreto para verificar la resistencia en el sitio como parte del control de calidad previo al desmoldaje. La madurez me imagino que se está refiriendo al tema de ¿cómo se llama? De concreto, de cilindros de concreto, ¿no? No usamos esclerómetros, si también se refiere a eso. Utilizamos prácticamente el uso de concretos, de cilindros de concreto. Normalmente cuando son temas de desmoldaje rápido, hacemos una prueba a las 12 horas o a las 8 horas, según sea el caso o el requerimiento, y determinamos unas tablas de resistencia, que es lo que estamos pidiendo como mínimo para poder aceptar el desmoldaje. En el caso, por ejemplo, de las losas o de los elementos horizontales, tenemos que llegar al 65% para que se nos autorice desmoldar. Ok, entonces el sistema de ensayo más común es el de compresión, ¿no? A través de cilindros. Es el de compresión. Normalmente no utilizamos los esclerómetros, los utilizamos más en el sentido de cuando hay una duda en la resistencia del concreto, cuando ya llegó a su etapa de maduración, y lo utilizamos previo a tomar la decisión de si sacamos corazones del concreto, o sea, ya pruebas destructivas. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, y los invitamos a todos ustedes a que se conecten al siguiente webinar de FICEM, que es el miércoles 17 de junio a las 10 a.m. Colombia. Está relacionado con el ciclo de vida en pavimentos de concreto a cargo del ingeniero Diego Jaramillo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado. El objetivo del webinar es identificar y valorar cada una de las variables que intervienen en un análisis del ciclo de vida de un pavimento de concreto, sensibilizando sobre su efecto en el comportamiento del pavimento a largo plazo. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades de FICEM y las noticias de actualidad en la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver estará disponible en la página web de la Federación a partir del próximo 16 de junio. Al finalizar este webinar, se abrirá automáticamente una encuesta relacionada con el desarrollo de esta videoconferencia, así que les agradecemos nos ayuden a responderla, dado que nos permite conocer si FICEM está cumpliendo con las expectativas de ustedes. Gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo miércoles. Feliz día para todos.